Bienvenidos a Aprendo en Casa, una iniciativa del Colegio Augusto Cardich. Hola niños, bienvenidos a nuestra clase virtual. Ya siendo la tercera semana llevando nuestras clases virtuales, vamos a iniciar trabajando el área de personal social. Muy bien, pero antes, ¿qué tenemos que hacer? Muy bien, tenemos que recordar nuestra clase anterior. Entonces, empecemos. Muy bien niños, vamos a recordar nuestra clase anterior. A ver, ¿qué pasó? ¿Qué hicimos? ¿De qué tratamos la clase pasada en el área de personal social? Muy bien, ¿de quién? De nuestra ciudad de Huánuco, ¿verdad? Estamos de fiesta. El 15 de agosto de cada año celebramos el aniversario de la ciudad de Huánuco. Ahora, yo les pregunto, ¿la ciudad de Huánuco fue fundada siempre en el Valle del Pilco o fue trasladada después? Fue fundada en Huánuco Viejo, o llamado también Huánuco Pampa, perteneciente a la Unión 2 de Mayo. ¿Y por quién fue fundada? Muy bien, por el comandante Pedro Gómez de Alvarado y Contreras, ¿verdad? Y luego, posteriormente, fue trasladada hacia el Valle del Pilco. ¿Por quién? Pues por Pedro Barroso, ¿verdad? ¿Y por qué fue trasladada? ¿Cuáles fueron los motivos para que Huánuco se traslade a otro lugar? Nos dicen que en primer lugar fueron por el clima, ¿no? Porque hacía mucho frío, era un lugar frígido, ¿no? Y también otro por los ataques del Inca y ya Túpac, ¿no? Y así Huánuco se trasladó a Valle del Pilco. ¿Y cómo se fundó? ¿Con qué nombre? Muy bien, la muy noble y leal ciudad de los caballeros del León. A nuestra ciudad de Huánuco también lo conocemos como la ciudad del mejor clima del mundo. Muy bien niños, hemos recordado, ¿qué cosa? Nuestra fundación e historia de la ciudad de Huánuco. Antes de terminar, ¿en qué año fue? 1539. ¿Y cuántos años estamos cumpliendo ahora de aniversario? Muy bien, 481 de aniversario, ¿verdad? Hay que tenerlo presente. Muy bien niños, ahora sí, ya podemos iniciar con la clase del día de hoy. Muy bien niños, vamos a iniciar nuestra clase del área de personal social. Pues bien, nuestro tema a trabajar es etapas de la historia del Perú. Muy bien, tenemos época pre-inca, época inca, época de la conquista, época del virreinato, época de la independencia y finalmente tenemos época de la república. Muy bien, vamos a iniciar con la época pre-inca. A ver, ¿a qué se refiere? Muy bien, en la época pre-inca predominaron muchas culturas. ¿Y cuáles son esas culturas? Pues primero tenemos a la cultura chavín, por sus famosas cabezas clavas. Muy bien. Luego tenemos a la cultura paracas, por su famoso fardos funerarios, o sea, por la manera como ellos enterraban a sus muertos. Muy bien. Y tenemos a la cultura nazca, por sus famosas líneas de Nazca, ¿no? También servían de canales de regadío a la población. Muy bien. Y tenemos también a la cultura mochica, por el famoso señor de Zipán. Muy bien. Y la otra cultura tenemos a la cultura tiahuanaco. A ver, ¿a quién tenemos en la cultura tiahuanaco? Muy bien, a la portada del sol. Y finalmente tenemos a la cultura chimú. ¿Quién predominaba en la cultura chimú? Pues bien, el tumi de oro, ¿no? Muy bien. Entonces, en la época pre-inca han predominado muchas culturas. ¿A quiénes mencionamos? A ver, vamos a repetirlo. Muy bien, cultura chavín. ¿Qué más?
cultura Paracas, cultura Nazca, cultura Mochica, cultura Tiahuanaco y finalmente la cultura Chimú, ¿verdad? Muy bien, niños. Ahora vamos a pasar a la época Inca. Muy bien. ¿A qué se refiere cuando llamamos época Inca? Pues bien, se inicia con el dominio de los incas hacia otros pueblos. Ahí podemos encontrar las famosas leyendas. En primer lugar tenemos la leyenda de Manco Cápac y Mama Ocllo, ¿verdad? Después tenemos a la leyenda de los 4 hermanos Ayar. Y finalmente tenemos el imperio de los incas, o también llamada el Tahuantinsuyo, que ya conocemos, ¿verdad? Muy bien, niños. Hemos hablado de la época Inca, que inicia con el dominio de los incas hacia otros pueblos. Muy bien, ahora vamos a la época de la conquista. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de la época de la conquista? Muy bien, pues nos referimos a la llegada de los españoles, ¿no? Entonces, en la llegada de los españoles, pues llegan los 3 socios. ¿Y quiénes son? En primer lugar tenemos a Francisco Pizarro. Él encabezaba la expedición, ¿no? Luego tenemos a Diego de Almagro. Y finalmente tenemos al sacerdote llamado Hernando de Luque, ¿no? Ellos inician su expedición una vez llegada al Perú. Pero cuando llegan al Perú se encuentran con un problema, ¿no? De 2 incas que se estaban peleando por el trono. ¿Y quiénes eran? Pues era el inca Huáscar y su hermano Atahualpa, ¿no? ¿Y quién salió ganador de todo eso? Ah, muy bien, fue el inca Atahualpa. Y en ese momento llega Francisco Pizarro y todos sus soldados. ¿Y qué pasó? Pues capturaron al inca Atahualpa. Y así culmina, pues, lo que se llamaría época incaica o imperio incaico, ¿no? Muy bien, niños, hemos hablado de la época de la conquista. No se olviden de los 3 socios. ¿Quiénes eran? Francisco Pizarro, Diego de Almagro y Hernando de Luque. Ahora vamos a pasar a la época del virreinato. Muy bien, niños, ahora vamos a conocer época del virreinato. ¿Cómo se inicia? Pues se inicia con los reyes españoles. A ver, el rey de España se entera de que los conquistadores, o los 3 socios, se estaban apoderando o se estaban haciendo cargo de la mayoría de los territorios peruanos. Pues ellos mandan un representante, ¿no? ¿Para qué? Para que pueda dirigir, ¿no? Y aparte también se da, pues, el reclamo de los indígenas a tanta explotación de los españoles, ¿no? Y así el rey de España envía un representante, o sea, a un virrey, para que pueda hacerse cargo de los territorios conquistados o del gran poder que estaban tomando los conquistadores. Pues ahí siendo el primer virrey Blasco Núñez de Vela. Muy bien, niños, hemos hablado de la época del virreinato. ¿Quién es el primer virrey? Blasco Núñez de Vela. Muy bien. Ahora vamos a pasar a la época de la independencia. En la época de la independencia hablamos pues del general don José de San Martín, quien nos independizó, ¿verdad? ¿Y cuándo nos independizó? El 28 de julio de 1821, ¿verdad? Y luego fue proclamar la independencia del Perú. ¿Y dónde lo proclamó? Pues en la Plaza de Armas de Lima, donde asistieron más de 16,000 personas, ¿verdad? Y a ver, ¿cuáles fueron las palabras que él dijo al momento de proclamar nuestra independencia del Perú? ¿Se acuerdan? Ah, muy bien, lo vamos a repetir. El Perú, desde este momento, es libre e independiente por la voluntad general de los pueblos y por la justicia de su causa que Dios defiende. ¡Viva la patria! ¡Viva la libertad! Y ¡viva la independencia! Fueron las palabras de
del general don José de San Martín. Muy bien, niños, y finalmente llegamos a la época de la República. Ahora sí podemos hablar de la fecha actual que estamos nosotros viviendo, ¿verdad? Entonces, sí inicia pues con el presidente de la República. Y usted se pregunta, ¿quién fue el primer presidente de la República? ¿Saben cómo se llama? No, ¿verdad? Tal vez dicen, no, Miss, todavía no he nacido en ese entonces, ¿cómo voy a saber? ¿Cómo me preguntan? Pero la historia del Perú nos indica que nosotros debemos conocer. Por eso es que nosotros dividimos todas las épocas, ¿para qué? Para conocer más sobre nuestra historia peruana. Entonces ahora vamos a conocer quién fue el primer presidente de la República. ¿Quién fue? Muy bien, José de la Riva Agüero, ¿no? Y actualmente tenemos a ¿quién es nuestro presidente actual? Eso sí se lo saben, ¿verdad? Todos los días habla de la pandemia, lo que estamos sufriendo a nivel mundial, ¿no? Nos da recomendaciones, qué tenemos que hacer, ¿no? ¿Quién es? Muy bien, Martín Vizcarra Cornejo. Así, niños, terminamos etapas de la historia del Perú. Vamos a repetir: época pre-inca, con el predominio de las culturas; época inca, con el dominio de los incas hacia otros pueblos; época de la conquista, con la llegada de los 3 socios de la conquista; época del virreinato, cuando llega el primer virrey, ¿no?, a dirigir, ¿quién es? Blasco Núñez de Vega; y época de la independencia, cuando don José de San Martín proclama nuestra independencia del Perú; y época de la República, con el inicio de la presidencia o el presidente de la República, siendo nuestro primer presidente José de la Riva Agüero y el actual presidente Martín Vizcarra Cornejo. Muy bien, niños, hemos concluido con nuestro área de personal social y conmigo será hasta la próxima.